Era una noche fría y silenciosa en Amityville, un pequeño barrio tranquilo en Long Island, pero el 13 de noviembre de 1974, algo rompió esa paz. 6 disparos resonaron en la casa número 112 de Ocean Avenue. Ronald DeFeo Jr., con una escopeta calibre .35, caminó por los pasillos oscuros y disparó a su padre, a su madre y a sus 4 hermanos, todos mientras dormían. Nadie gritó, nadie intentó escapar, solo el eco de los disparos quedó suspendido en la casa. Ronald DeFeo Jr. entró en un bar en Amityville, en Nueva York. Al entrar, gritó que su familia había sido desvivida. Varios clientes del bar, al escuchar esto, lo acompañaron hasta su casa en el 112 de Ocean Avenue. Al llegar, encontraron que sus padres y sus 4 hermanos fueron desvividos a tiros mientras dormían. Al ver esto, pues obviamente llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, la escena era de pesadilla. Los cuerpos estaban perfectamente alineados en sus camas, todos boca abajo, y no había señales de lucha. ¿Cómo fue posible que nadie se despertara con el ruido? Ronald Jr. dijo que unas voces le habían dicho que lo hiciera. Desde entonces, la casa de Amityville quedó marcada por la tragedia y por algo más oscuro. Pero hay detalles más perturbadores en la historia de Ronald DeFeo Jr. Él afirmaba que, en los días previos a la masacre, había comenzado a escuchar susurros en la oscuridad, como si alguien le hablara al oído mientras dormía. Los muebles de su habitación crujían como si alguien invisible se moviera alrededor de su cama. A veces despertaba en medio de la noche y veía sombras al pie de su cama. Nadie más en la familia parecía notarlo, pero para él, la casa tenía una presencia viva, latente, algo que lo empujaba a hacer cosas impensables. En la sala de interrogatorio, Ronald insistió en que las voces le habían ordenado desvivir a su familia. No tenía otra explicación. Su rostro reflejaba una desconexión completa de la realidad, y con esto la casa había cobrado sus primeras víctimas. Según las investigaciones, Ronald DeFeo Jr. había estado planeando desvivir a su familia durante algún tiempo. Se había sentido oprimido por su padre, a quien describía como un hombre autoritario y abusivo, y veía la violencia como su única salida. La noche del 13 de noviembre, tras consumir drogas y alcohol, tomó un rifle Marlin .35 y procedió a desvivir a su familia mientras dormían uno por uno. Lo más desconcertante del crimen fue que, a pesar de los disparos, ninguno de los miembros de la familia pareció despertarse ni tratar de huir. Se encontraron todos boca abajo en sus camas, sin señal de lucha ni intento de defensa. Algunos investigadores sugirieron la posibilidad de que Ronald los hubiera sedado antes de disparar, aunque los análisis toxicológicos no encontraron pruebas de ello. La confesión de Ronald DeFeo Jr. pasó por varias versiones a lo largo del tiempo, lo que generó más misterios sobre lo sucedido en la casa de Amityville. En su primera versión, cuando fue arrestado, DeFeo intentó culpar a un supuesto asesino de la mafia, pero su coartada no se sostuvo ante la policía. Y en su primera confesión, finalmente admitió ser el responsable y afirmó que había escuchado voces demoníacas que lo obligaban a cometer los asesinatos. Según él, las voces decían: «Hazlo, mátalos a todos». Más tarde, en su segunda versión, DeFeo cambió su historia y dijo que no hubo voces, sino que simplemente había decidido desvivir a su familia porque odiaba a su padre y no quería dejar testigos. En otra declaración, esta siendo su tercera versión, aseguró que su hermana, la mayor de las mujeres, Dawn DeFeo, participó en los asesinatos y que él solo desvivió a su padre. En una última versión, afirmó que su madre había sido la verdadera asesina y que él no recordaba nada porque estaba bajo los efectos de las drogas. A pesar de sus múltiples versiones, las pruebas forenses demostraron que DeFeo fue el único responsable del crimen. Tras su arresto, Ronald DeFeo Jr. fue sometido a juicio en 1975. Su defensa intentó argumentar que sufría trastorno mental, pero los peritos determinaron que, si bien sufría de trastorno de personalidad, era plenamente consciente de sus acciones al momento del crimen. Fue declarado culpable de 6 asesinatos en segundo grado y condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión de Sullivan Correctional Facility en Nueva York. Durante su tiempo en prisión, cambió su testimonio en múltiples ocasiones,
manteniendo el misterio en torno a su motivación y la posible participación de terceros. Ronald DeFeo Jr. permaneció en prisión hasta su muerte, el 12 de marzo del 2021. A la edad de 69 años, nunca obtuvo la libertad condicional y sus peticiones de reapertura del caso fueron rechazadas. Un año después, la casa seguía vacía. Nadie quería vivir en un lugar con tanta historia macabra. Pero en diciembre de 1975, George y Kathy Lutz vieron una oportunidad. Una enorme casa con vista al río a un precio de ganga. Era perfecta, o al menos eso pensaron. El día de la mudanza, el cielo estaba gris y el aire se sentía denso. Kathy sintió un escalofrío apenas cruzó la puerta. Algo en la casa no se sentía del todo bien. Mientras los niños correteaban por los pasillos, Daniel, el mayor, se detuvo en la escalera y frunció el ceño. «Aquí huele algo raro», murmuró. Era un olor extraño, una mezcla de moho y algo más, como azufre. George ignoró el comentario y siguió desempacando, pero esa primera noche, su perro se quedó afuera ladrando sin parar hacia la casa, y con la cola entre las patas parecía verse muy aterrado. Lo que más inquietaba a Kathy era la sensación de que no estaban solos. Cada vez que entraba a una habitación vacía, sentía que alguien la observaba desde un rincón oscuro. Los espejos reflejaban siluetas que desaparecían cuando se giraba, y luego estaban los susurros, apenas perceptibles al principio, pero cada noche más claros, y eran como voces que murmuraban su nombre. Al principio solo eran cosas pequeñas, como puertas que se cerraban solas, ruidos en el techo en plena madrugada y cambios bruscos de temperatura, pero luego la situación se volvió más aterradora. Cada noche, George se despertaba exactamente a las 3:15 am, la misma hora en que ocurrió la masacre de los DeFeo, y empezó a obsesionarse con la chimenea, pasando horas mirando el fuego con la mente en blanco. Su humor cambió, volviéndose irritante y distante. Era claro que algo en la casa lo estaba afectando. Kathy, por su parte, sentía que alguien la observaba todo el tiempo. Una tarde, mientras cocinaba, sintió un aliento helado en la nuca. Se giró de golpe, pero no había nadie. Los niños empezaron a hablar de un nuevo amigo imaginario, Jody, que describían como un enorme cerdo con ojos rojos. Una noche, George y Kathy encontraron a Missy sentada frente a su ventana, mirando al jardín con una sonrisa inquietante. Cuando George encendió la luz, juró haber visto dos enormes ojos rojos reflejándose en el cristal. Al bajar corriendo al patio para investigar, no encontró rastros de nada ni de nadie. Durante una inspección de la casa, George descubrió un cuarto oculto detrás del sótano, una pequeña habitación con paredes de ladrillo rojo que no aparecían en los planos originales. A su alrededor, los perros se negaban a entrar y gruñían con el pelo erizado. Se decía que este cuarto era un portal hacia algo oscuro, un epicentro de energía maligna. Y las cosas se pusieron aún más raras. Manchas de moho aparecían y desaparecían en las paredes. Un líquido verdoso goteaba del techo y una noche, George encontró huellas de pezuñas en la nieve del jardín. Las cosas se salieron de control. Una habitación entera se llenó de moscas en pleno invierno. Los crucifijos colgados en la casa se volteaban solos. Un día, George entró en el cuarto y vio a Katie levitando sobre la cama. Su rostro estaba irreconocible, como si algo la estuviera poseyendo. Gritó su nombre y de repente cayó pesadamente sobre el colchón. Asustados, llamaron a un sacerdote para bendecir la casa. Apenas puso un pie dentro el sacerdote, el hombre sintió una presión en el pecho. Y cuando comenzó a rociar el agua bendita, una voz grave retumbó en las paredes. «¡Fuera de aquí!». El sacerdote salió con fiebre y ampollas en las manos. Les advirtió que se fueran, pero ya era demasiado tarde. La casa no los dejaría ir tan fácilmente. George empezó a escuchar voces que le susurraban cosas terribles. Una noche se vio reflejado en un espejo, pero su imagen no era él, era otra cosa. En sus sueños se veía a sí mismo caminando por los pasillos con un hacha. Cada día vivir ahí y resistir esos impulsos era más difícil. La última noche fue un infierno. Ruidos ensordecedores, puertas azotándose, muebles que se movían solos y de las paredes comenzó a brotar un líquido negro y viscoso. Kathy sintió que alguien la empujaba por las escaleras, mientras que George veía dos ojos rojos que lo observaban desde la oscuridad. No se lo pensaron dos veces.
Tomaron a los niños y corrieron. Salieron de la casa en plena noche, sin llevarse absolutamente nada, y nunca volvieron a cruzar esa puerta. Los Lutz contaron su historia al mundo, y Amityville se convirtió en un fenómeno. Algunos los acusaron de inventarlo todo, otros les creyeron sin dudar. La casa sigue ahí, ocupada por otras familias que aseguran que nunca pasó nada raro. ¿Exageraron los Lutz o la casa realmente esconde algo oscuro? Después de la huida de la familia, los Warren, reconocidos investigadores de lo paranormal, realizaron una exhaustiva exploración en la casa, junto a un equipo de especialistas en fenómenos sobrenaturales. Durante su estancia, utilizaron grabadoras, cámaras infrarrojas y otros dispositivos para captar cualquier manifestación anómala. Ed Warren describió la casa como un lugar cargado de una energía oscura y opresiva, mientras que Lorraine, quien afirmaba tener habilidades psíquicas, experimentó una visión de las almas atormentadas que aún vagan en el lugar. Uno de los momentos más inquietantes de su investigación ocurrió cuando tomaron una fotografía en las escaleras, revelando la figura de un niño con ojos brillantes. Muchos creen que esta imagen muestra el espíritu de uno de los hijos de la familia de Feo. Además, Lorraine afirmó haber sentido una presencia demoníaca en el sótano, el mismo lugar donde George Lutz había encontrado la misteriosa habitación roja. Según los Warren, la casa no solo estaba embrujada, sino que albergaba una fuerza maligna que iba más allá de los simples espíritus, un ente demoníaco de gran poder. Algunos escépticos afirman que la historia fue una invención de los Lutz para obtener fama y beneficios económicos. Sin embargo, ellos siempre mantuvieron que lo que vivieron en Amityville era real y que jamás desearían que otra familia pasara por la misma experiencia. Décadas después de los horribles crímenes y las historias paranormales que la rodearon, la casa en el 112 de Ocean Avenue sigue en pie. A lo largo de los años, varias familias han vivido allí, algunos asegurando que nunca experimentaron nada inusual, mientras que otras prefieren no hablar de su tiempo en la casa. En un intento de borrar su infame reputación, la dirección fue cambiada y su icónica fachada de ventanas en forma de ojos fue remodelada. Sin embargo, los turistas y los cazadores de lo paranormal aún acuden a la zona, deseosos de ver el lugar donde ocurrieron los crímenes de los DeFeo y la espeluznante experiencia de los Lutz. Los dueños actuales mantienen un perfil bajo y han denunciado a curiosos que intentan colarse en la propiedad. Afirman que la casa no está embrujada y que su legado es más un producto de la exageración mediática que de hechos reales. Pero algunos vecinos y antiguos residentes cuentan otra historia. Hablan de figuras en las ventanas cuando la casa está vacía, de luces que parpadean sin razón y de un aire inquietante que rodea la propiedad al anochecer. Quizás solo fue sugestión, quizás realmente la casa sí está embrujada. Lo cierto es que después de todo este tiempo, Amityville sigue siendo un misterio, y quizás si pasas por Ocean Avenue en la noche, puedas sentir que alguien te observa desde una de sus ventanas. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó, revisa los demás videos en mi perfil y no olvides seguirme para más contenido.